Aumenta tu salario o cámbiate a un mejor empleo convirtiéndote en desarrollador backend siguiendo este paso a paso que verás a continuación. Ok, la finalidad de este curso no es tan solo que te conviertas en un desarrollador Java backend competente, sino que entiendas el trasfondo de cada cosa, de cada aspecto del lenguaje, para que puedas tomar decisiones a la hora que estés desarrollando. Incluso te invito a que seas crítico, que investigues cada cosa que te esté enseñando en este curso, para que así tengas la curiosidad necesaria que necesitas para que seas realmente exitoso. Al finalizar este curso tendrás la capacidad de mantener, refactorizar e implementar aplicaciones complejas como desarrollador backend. También tendrás la capacidad de argumentar técnicamente por qué la solución que tú estás proponiendo para solucionar un problema es la idónea para solucionar ese problema. Y lo más importante, tendrás el poder de discernimiento que te da el conocer los aspectos de Java para poder elegir la solución más óptima cuando estés desarrollando. Haremos muchos laboratorios para probar cada concepto que le explicaré en este curso. Abordaremos también las tecnologías satélites que necesitamos para poder estar listos para desarrollar en una empresa profesionalmente. Al finalizar el curso, haremos un proyecto real con todos los aspectos, con todas las cualidades que necesita tener un proyecto para que puedas trabajar en una empresa como profesional backend Java Developer. Mi nombre es Julio Quintana y bienvenido al canal Quintana System Academy, donde aprendes de programación. En este primer video aprenderemos sobre los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Ok, vamos a ver si adivinan. Coloquen en los comentarios en qué año se desarrolló el primer lenguaje que utilizó el paradigma programación orientada a objetos. A few moments later. Ok, el primer lenguaje de programación que utilizó el paradigma orientado a objetos se llamó Simula 1. Tiene bastante tiempo ya y se utiliza actualmente. Lo crearon estos dos caballeros de nombres Ole John Dag y Kristen Nagar. Realmente no sé cómo se pronuncian. Sin embargo, bueno, resulta que estos dos caballeros estaban desarrollando un simulador para reactores nucleares. Estas dos personas trabajaban para el ejército noruego. Ellos observaron grandes dificultades con los lenguajes actuales para poder solucionar el problema que se les estaba planteando. Por eso decidieron crear su propio lenguaje que llamaron Simula 1. Ellos necesitaron crear este lenguaje para poder solucionar los problemas que se le estaban presentando. Este lenguaje era para simular eventos discretos a través del método estadístico Monte Carlo. Este lenguaje fue programado en Algol 60. El Simula 1 fue destinado para hacer simulaciones estadísticas y el Simula 67 fue para propósitos generales. Este Simula 67 fue la base para el desarrollo de varios de los lenguajes más populares que se utilizaron actualmente, como C, Java, C++. Ok, la programación orientada a objetos es un paradigma, es decir, es una forma de pensar. Es una forma de pensar en objetos de la vida real cuando nosotros estamos desarrollando. Estos objetos de la vida real tienen comportamientos y tienen características. Analicen, por favor, cualquier objeto que tengamos a mano, el computador o el teléfono donde el cual estamos viendo este video. Analicen y dense cuenta que ese objeto físico pudiera representarse en un sistema y ese objeto tendría características y tendría comportamiento. Por ejemplo, el teléfono, el computador, tiene un tamaño de la pantalla, tiene la cantidad de memoria, el tipo de procesador que tiene, el tipo de disco duro que tiene, eh, la capacidad del disco duro, y tiene también comportamientos como encender, apagar, abrir programas, etc. El foco central de este paradigma es de que el desarrollador, en vez de enfocarse en funciones y procedimientos como se hacía anteriormente, se enfoque en objetos de la vida real. Otra pista, estos objetos no necesariamente tienen que ser objetos físicos, como el computador o el teléfono. Pueden ser también servicios o procedimientos el cual nosotros queramos actualizar, refactorizar o sustituir. Un ejemplo podría ser, digamos que la lista de vuelos de una aerolínea. No es algo tangible, pero pudiera ser un objeto dentro de nuestro programa. Bueno, ahora bien, sin más preámbulos, entremos en los principales conceptos de la programación orientada a objetos. Ok, el primer concepto de la programación orientada a objetos son las clases. Las clases es un plano, una clase es un plano de construcción de un objeto. Es decir, una clase tiene atributos o características y tiene comportamiento o métodos. A partir de ahora, vamos a utilizar el tecnicismo de programación y en vez de hablar de características, vamos a hablar de atributos de la clase.
Y en vez de hablar de comportamiento, vamos a hablar de métodos de la clase. Un ejemplo, nosotros podríamos tener claramente una clase vehículo. La clase vehículo tiene o debería tener atributos y métodos. Por ejemplo, pudiera tener la marca del vehículo, el color del vehículo, el año del vehículo. Y pudiera tener los métodos, por ejemplo, tocar claxon, acelerar, frenar, cruzar a la izquierda, cruzar a la derecha, encender, apagar. Veamos, vamos a abrir un editor de código y vamos a ir haciendo las clases y para ir explicando directamente desde el editor. No se preocupen, en este video no vamos a necesitar hacer instalación de ninguna herramienta para desarrollar, solo voy a utilizar la herramienta con la que se desarrolla para explicar todos los conceptos. La carpeta la crearé en la misma ubicación donde está la clase principal main. Hagamos una clase. La clase se va a llamar vehículo, ¿ok? Esta es la estructura básica de una clase. La clase tiene modificador de acceso, tiene la palabra reservada, class. Bueno, aquí vamos con la primera definición. Las palabras reservadas es un término específico que está dentro de un lenguaje de programación que tiene una función específica, que no se van a poder utilizar como variables dentro del lenguaje. Veamos la anatomía de una clase. Las clases tienen modificadores de acceso. En un siguiente video vamos a hablar acerca de todos los modificadores de acceso y qué hacen y para qué sirven cada uno de ellos. Palabras reservadas, el nombre de la clase y llaves, abres y cierras llaves, todo lo que esté dentro de la apertura y el cierre de las llaves está dentro de la clase. Adicional a eso, la clase tiene otros componentes que son los atributos y los métodos. Como le dije en un principio, tiene atributos y métodos. La convención que se usa normalmente para escribir el nombre de la clase es escribiendo la primera letra de cada palabra del nombre de la clase en mayúscula. Adicional a eso, nosotros podríamos tener varias clases en un archivo, pero lo normal o lo más común es usar un archivo para cada clase. El archivo, en este caso acá, no se ve porque no está configurado el IDE para que se vea, pero el archivo tiene extensión .java. Todos los archivos de Java deben tener extensión .java. La clase que acabamos de crear actualmente no tiene comportamientos, o mejor dicho, no tiene atributos ni métodos. Esto es ideal para presentarles el siguiente concepto. El siguiente concepto son los atributos. Los atributos, como les nombré en un principio, son las características del objeto. Por ejemplo, si hablamos de vehículo, podemos decir que el vehículo tiene marca, modelo, año, color, etcétera, entre otros. La anatomía de un atributo es el tipo de atributo, el tipo de la variable de un atributo, el nombre del atributo y en algunos casos, es decir, puede ser y puede no ser, la asignación del valor de ese atributo. Como pueden ver, aquí hemos colocado tres atributos. En este caso, esta clase no está inicializando los atributos de su clase. Todos los tres atributos son de tipo texto, de string. Cada línea, cada finalización de una línea debe contener un punto y coma. En este caso, la clase vehículo tiene marca, color y año. Ahora, el siguiente concepto son los métodos. Los métodos no es más que el comportamiento de ese objeto. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, el objeto tiene un método acelerar, por ejemplo. Algo que debemos tener claro es que cuando nosotros declaramos un objeto, nosotros agregamos atributos que es posible que estén ya inicializados, es decir, que ya tengan un valor. Supongamos, yo quiero que todos los vehículos que se hagan, todos los objetos que se generen de vehículos sean eh, Toyota, por ejemplo. Ahí yo estoy inicializando el valor de ese atributo. En cambio, los métodos no es posible, no es posible de que nosotros no tengamos un método sin inicializar. Es decir, el comportamiento del método se define cuando estás diseñando la clase. Ahora bien, aparte
de agregar un comportamiento a una clase, ¿qué otra cosa piensan ustedes? Por favor, escriban en el comentario qué otra cosa piensan ustedes por el cual es útil tener métodos. Ok, tener métodos es obviamente parte de la programación orientada a objetos, pero es útil porque nosotros, además de darle un comportamiento a la clase, una acción a la clase, nosotros estamos haciendo de que esa clase sea reutilizable o ese método sea reutilizable. ¿Qué es reutilizable? Pongamos un ejemplo para que entiendan el concepto. Supongamos que nosotros estamos desarrollando un software para la conducción de un vehículo autónomo. ¿Ok? Y el vehículo, obviamente, tiene un método de acelerar. Si no existiesen los métodos y yo tuviese que ir de un punto a otro, yo tendría que escribir el algoritmo. Para los que no saben qué es el algoritmo, acá les dejo un video con la explicación de todo lo que es algoritmo, variables y todo eso. Yo les recomiendo que vayan, pausen este video, vayan, vean aquel video primero para que tengan un poquito más de contexto y después vuelvan a este y continúen viendo este video. Ok. Eh, Supongamos que tenemos una tarea de hacer la conducción autónoma de los vehículos de una empresa donde estamos trabajando. Entonces, si no existieran los métodos, nosotros no tendríamos la capacidad de reutilizar ese código. Entonces, cuando nosotros tuviésemos que ir de un punto A un punto B, y supongamos que en ese trayecto tenemos que acelerar 50 veces y frenar 50 veces, hay 50 intersecciones, por ejemplo, yo tendría que escribir el algoritmo o el código de ese algoritmo 50 veces en la parte de mi programa donde se necesitara acelerar. Obviamente esto nos trae un montón de problemas porque cuando nosotros tengamos que hacer mantenimiento de ese programa, por ejemplo, llegue otra funcionalidad y necesitamos modificar el proceso de acelerar, yo tendría que modificar los 50 códigos que están establecidos a lo largo de mi programa. Eso trae innumerables problemas. Primero, el desarrollador se va a tardar porque en vez de modificar un solo módulo o un solo método, va a modificar 50 partes en tu programa. Adicional a eso, vas a tener que hacer 50 sets de pruebas, porque como el código está escrito en varios sitios, tienes que probar el código en varios sitios. Y adicional a eso, le damos cabida a que hayan errores. Pero es lo mismo de que nosotros en un proceso, supongamos, de 50 líneas, que sea el proceso de acelerar, yo verifique y que no haya errores en esas 50 líneas y que haga las pruebas a todas las 50 líneas. Si tengo eso repetido 50 veces, obviamente tengo más posibilidades de que exista un error en nuestro programa. La anatomía de los métodos es la siguiente. Vamos a agrandar un poco más a la letra para que tengamos mayor vista. La anatomía de un método es el siguiente. Nosotros tenemos primero el modificador de acceso. No se asusten, este concepto de los modificadores de acceso lo vamos a explicar claramente a cabalidad en un próximo video. Partamos con que existen public, private. Hay varios otros más, pero los que nosotros necesitamos, los que pudiéramos utilizar para entender todos estos conceptos son públicos y privados. Ok, el método luego del modificador de acceso tienes que definir cuál va a ser la respuesta de tu método. Supongamos, puede ser texto, puede ser numérico, numérico decimal, numérico entero, no puede ser un carácter, puede ser un objeto o puede ser nada. Para tú decirle a tu programa de que no es nada, que no vas a devolver nada, entonces colocas void. En lo siguiente, todo va separado con un espacio, lo siguiente sería el nombre del método, acelerar. Después de acelerar, pegado de la palabra, van paréntesis, abre y cierra paréntesis. Es posible que yo necesite algún dato, introducir algún dato a mi método para que el método funcione. De esa forma, si nosotros necesitamos introducir datos dentro de mi método, yo haría la misma definición que estoy haciendo, como la estoy haciendo para definir los atributos para los parámetros de entrada. Supongamos que necesito el número de kilómetros por hora al cual tengo que ir, supongamos. Entonces, int o integer y coloco kmh. Okay.
Luego de eso, tengo que abrir llave y cerrar llave. Lo que quiere decir que para nosotros, ya vamos entendiendo que para nosotros delimitar un bloque de código en Java, vamos a utilizar las llaves, la apertura y el cierre de llave. Por ejemplo, el de la clase está delimitando la apertura y cierre, y el de los métodos también está delimitando las aperturas y cierre. Ok. Todo ok. Acá, supongamos que tenemos todo el algoritmo que necesitamos para acelerar. Vamos a decir que son 50 líneas. ¿Ok? Vamos a suponer que son 50 líneas de código lo que vamos a necesitar. Ok. Los métodos, quiero agregar algo más acerca de los métodos. Los métodos, eh, hay dos tipos de métodos. Hay métodos que son implícitos y métodos que son explícitos. Los métodos explícitos son estos métodos. Los métodos que nosotros definimos cuando estamos diseñando la clase. Y los métodos implícitos son los métodos que, a pesar de que nosotros no lo escribamos, cuando nosotros compilamos el programa, Java inyecta esos métodos en nuestra clase, como son hashcode, while, notify, toString, notify all. Es decir, hay varios. De todas formas, cuando estemos haciendo el desarrollo, cuando estemos haciendo desarrollo de las prácticas, de los primeros conceptos y de los primeros aspectos, vamos a ir explicando para qué sirven cada uno. Lo que quiero ahora es que entiendan de que, a pesar de que nosotros no escribimos un método, es posible que yo tenga la capacidad de acceder a un método dentro del objeto de mi clase. ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, esto sucede porque en Java todos son clases y nosotros podemos heredar de las clases padres métodos o atributos para nosotros poder funcionar. Todas las clases que nosotros creamos heredan de la clase Object, que es una clase que tiene un conjunto mínimo de funcionalidades para que las clases que nosotros creamos tengan por lo menos cómo funcionar. Es decir, para acelerar el proceso de desarrollo. Que yo no tenga, por ejemplo, que utilizar el toString, que tenga que reimplementar el toString, que yo no tenga que reimplementar el toString, sino que ya venga predefinido un método toString eh, para mi clase. Así obviamente tendría el desarrollo un poquito más acelerado. Vamos a quitar el método este porque todavía no llegamos a ese aspecto. Estos son los dos conceptos o las dos características que tienen las clases, los atributos y los métodos. Sin embargo, solamente con la clase yo no tengo la identidad del objeto que estoy modelando. Yo tengo, como dije al principio, tengo un plano para crear objetos. Por ende, quiero pasar al siguiente concepto, que son los objetos. Los objetos son simplemente la representación con información de la clase que yo modelé. Es decir, vamos a colocarla para acá a la derecha. En Java o en los lenguajes de programación, una clase puede ser cliente de otra clase. ¿Ok? Una clase puede, supongamos, la clase main puede utilizar otra clase. ¿Verdad? Para yo utilizar la otra clase, yo tengo que instanciar la clase y convertir o crear mi objeto. Ya saltamos de clases a objetos y, bueno, no lo tengo claro qué es un objeto, qué son las clases y todo eso. Para eso vamos a hablar sobre el siguiente concepto. Las clases, así como tienen métodos implícitos y explícitos, también hay otro componente adicional que viene implícito en el programa, en las clases. Le estoy hablando de los constructores. Los constructores son algo muy parecido al método, tienen e incluso comparten muchas capacidades. Pero de unos momentos les explico cuáles son esas otras capacidades. Pero lo que quiero decir es que los métodos tienen capacidades en común. Sin embargo, el constructor no es un método. El constructor es una fracción de código que tiene tu programa o tu clase para crear instancias de su misma clase, de donde él esté. ¿Ok? Es decir, yo puedo crear un constructor en mi clase para crear la instancia de mi clase. O
puede utilizar el constructor, que es el que le estoy diciendo, que viene implícito, que es el constructor default. ¿Cuáles son las características de este constructor default? Ese constructor crea una instancia de tu clase, pero crea la instancia sin datos. ¿Para qué? Para que tú después, tú puedas setear los valores de los atributos que hayas diseñado en tu clase y puedas utilizar tu clase. ¿Ok? Algo importante acá. Yo pudiera crear otro constructor, yo pudiera tener varios constructores en mi clase. Por ejemplo, el constructor vacío es uno y yo pudiera tener un constructor con parámetros, con los datos. ¿Para qué? Para que a la hora de yo inicializar la clase ya se inicialice con datos. Ok, pero ¿qué pasa? Como ese constructor default viene implícito en tu clase, Java decide, los creadores, los diseñadores, los programadores de Java decidieron de que cuando tú necesites o tú declares o diseñes un constructor en tu clase, ya se desactiva automáticamente el constructor implícito default que viene en la clase. Lo que quiere decir es que si tú en varias partes de tu código, tú necesitas un constructor default o un constructor con parámetros, entonces tú necesitarías definir ambos. Por ejemplo, si yo en mi clase creo un constructor con parámetros, ya yo no tendría la capacidad, ya se los voy a probar, ya yo no tendría la capacidad de instanciar vehículos sin el constructor. Vamos a probárselo. La anatomía de la creación de un objeto es similar a la asignación de un valor a una variable. Incluso un objeto es una variable. Sin embargo, en el mundo real, donde trabajamos, en las empresas donde trabajamos, las personas no te van a decir, imprime la variable tal, en caso que esa variable sea un objeto. Las personas te van a decir, imprime el objeto. O no te van a decir, guarda la variable. Te van a decir, guarda el objeto. ¿Ok? Eso es para que vayamos hablando técnicamente. Ok, entonces, la anatomía de la creación de un objeto sería, así como la variable, el tipo, en este caso, quiero que sea un vehículo, coloco, supongamos, Toyota, es igual, y aquí tenemos que utilizar una palabra reservada que es new. Esta palabra reservada new es exclusiva para crear instancias de un objeto. New espacio vehículo. ¿Por qué ya me aparece acá vehículo? Porque yo le dije vehículo Toyota es de tipo vehículo. Entonces la única que yo pudiera asignar acá serían los vehículos y los que sean hijos de vehículos. Ya vamos a hablar sobre eso de hijos y todo eso. Okay. ¿Qué sucede? Acá él me dice, espera 3 argumentos, pero no encontró ninguno, encontró 0. ¿Por qué sucede eso? Por lo que le acabo de comentar ahora. Si usted tiene un constructor con atributos, se anula el constructor por defecto. El constructor vacío se anula. Hagamos la prueba inmediatamente. Si yo elimino el constructor con atributos, aquí ya se me borró el error. Solo me hace falta, como les comenté, el punto y coma para decirle a Java que terminó la línea. En este caso, ya yo aquí tendría la capacidad de crear un objeto de tipo vehículo. Pero ¿qué sucede? El objeto de tipo vehículo no tiene datos. Está vacío. Volvamos y acá tendríamos que pasarle los parámetros de entrada que tiene el constructor el cual estamos tratando de invocar acá, ¿ok? Que sería marca, Toyota, color, rojo, año, ya, espérate, aquí tuvimos un error, el año es número inter, ya, perfecto. Año 2025, supongo. De esta forma, vamos a hacer acá esto para que se vea un poquito mejor. De esta forma, yo creé un objeto de tipo vehículo que es un Toyota rojo de año 2025. Vamos a modificar acá un poco el método para que cuando ejecutemos el programa tenga algo de información para que nosotros entendamos. Una forma de nosotros imprimir un log o un texto en la consola es system out print y un string. ¿Okay? Hay otras formas, pero bueno, vamos a utilizar este caso. Vamos a colocar, acelerar, inyectar gasolina. ¿Por qué creé esto? Es para explicarle algo. Cuando nosotros creamos un objeto, nosotros estamos creando una representación con información de la clase que ya definimos. Y la información es seteada al objeto a través de los atributos que tenga la clase definida. Nosotros podríamos crear un objeto sin información y un objeto con información. Ejemplo, sería un objeto con información. Para los métodos no es lo mismo. Yo
yo necesito definir el comportamiento del método cuando estoy definiendo la clase obligatoriamente, a menos que sea una clase de tipo abstracta, eso lo vamos a ver luego, pero cuando las clases básicas deberíamos tener el método implementado. Y a pesar de que yo cuando hago la instancia de la clase, yo no estoy haciendo absolutamente nada con el método, cuando yo utilice el objeto vehículo Toyota, yo voy a tener acceso a todos los métodos implícitos y explícitos que tiene la clase. El método explícito acelerar es el único que tiene y todos los métodos implícitos que vamos a hacer un ejemplo. Vehículo Toyota, punto, acelerar. Ok, y kilómetros, vamos a quitar los kilómetros acá porque el siguiente va a ser vehículo Toyota, punto, vean lo que tiene acá, toString. Este es un método implícito. La comilla no va, el punto y coma no va porque el punto y coma es para hacer referencia a que terminó la línea. Y aquí no había terminado la línea porque faltaba este otro paréntesis. El vehículo Toyota tiene todos estos métodos. Tiene acceso a los atributos, color, marca y año, y también todos estos otros métodos, equal, hashcode, getClass, notify why. Cuando yo ejecuto mi programa, voy a ejecutarlo de modo debug. ¿Qué es debug? Es la capacidad del entorno de programación del programa donde se hacen los programas para yo detenerme en cierta línea de código cuando pongo este punto de interrupción para yo examinar los valores que tiene el programa. Lo que quiero decir acá es de que no es que yo voy a escribir todo el programa y lo voy a ejecutar, te lo entrego, lo mando a producción para ver si funciona, sino que yo tengo estas otras herramientas. De todas formas, eso lo vamos a profundizar obviamente más adelante. Y bueno, le doy debug main y a él se va a ejecutar y se va a parar acá. Aquí está. Aquí me dice de que yo voy a crear una variable, todavía no la he creado, por eso me dice que no existe. Acá abajo en la parte inferior izquierda me sale unas opciones de depuración y uno dice skip over y paso a la siguiente. Si se dan cuenta, aquí me hace referencia a que vehículo Toyota es un vehículo @445. Este es un número que es interno de Java para hacer referencia a la instancia que ya creaste. Si entras, ya la instancia de Toyota tiene marca, color y año. También podemos hacerlo aquí y decir evaluar expresión. Botón derecho, evaluar expresión. Evaluar, marca, color. Si yo quiero seguir ejecutando, se ejecutan las instrucciones que están dentro del método acelerar. Es decir, aquí yo solo con esta línea estoy ejecutando esto. Pero ¿cuándo sucede eso? Obviamente después que tengo el objeto creado. La única forma de acceder a los métodos o a los atributos de una clase es creando una instancia y tratando de acceder a ellos. Obviamente. El método toString, que es un método implícito de la clase, vamos a darle siguiente, él me está imprimiendo de que es un objeto vehículo de tipo tal. ¿Qué pasa? Si tienen alguna duda con respecto al tema de las variables, cómo asignar los valores y todo eso, yo les aconsejo de que vayan a ver el video anterior que habla detalladamente sobre las variables, los tipos de variables y también acerca de los operadores, que son los operadores de asignación y los operadores matemáticos y operadores lógicos. De todas maneras, allá está bien explicado, así que pueden ir a ver el siguiente video que les voy a dejar por acá. Ok, en aquella oportunidad les hice esa introducción porque vamos a hablar un poco de las variables. En aquella oportunidad yo les comenté de que existían variables de tipo texto, que son las string, de tipo numéricas enteras, que son los integers, de tipo numéricas decimales, que son los doble, aquí, doble. Hay otras más específicas, pero esas son las que vienen ya con el lenguaje, que son los tipos de datos. Si yo puedo tener un texto, puedo tener un número, puedo tener true o false, si es un booleano, es de true o falso. Bueno, eso lo ven en el video que les comenté hace poco. Pero también yo pudiera tener, si ustedes se dan cuenta, la anatomía de una variable es esta. Yo tengo vehículo, que es un tipo, pudiera ser string, el nombre de la variable, luego tengo el operador, igual que, de asignación, igual que, y tengo el valor de la variable. Para hacer esto, tú estás creando un objeto de tipo vehículo. Algo adicional que quiero comentarles, es una clave para cuando ustedes estén diseñando sus clases, ustedes puedan detectar si están bien creadas o están mal creadas. Una clase en el software tiene que representar exactamente al objeto que quieren sustituir en la vida real. Es decir, ¿qué le quiero decir con esto? Que el objeto tiene que tener los mismos atributos y los métodos que tiene el objeto de la vida real. Pudiera ser que el objeto en tu código tenga menos atributos y menos métodos que la vida real. ¿Por qué? Porque no lo necesites. El diámetro de los cables del vehículo quizás no lo necesites y pudiera ser un atributo. Si no lo necesitas, completamente válido que no lo coloques. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar de optimizar tu programa. ¿Qué quiere decir eso? Que con la menor cantidad de datos poder hacer y solucionar el problema. Por eso se permite de que hayan menos datos de los que tiene el objeto de la vida real. Sin embargo, es completamente una falla, un error, agregar un atributo o un método
que no corresponda a ese objeto o a esa clase. Por ejemplo, tenemos la clase vehículo. Yo pudiera decir color de ojos. No. ¿Por qué? Porque los vehículos no tienen ojos. Para no saturarlos más con este tema, vamos a dejar hasta acá el video. Si les pareció interesante, si les sirvió o si consideran que a otras personas que ustedes conocen les pueden servir, me ayudaría bastante de que compartieran el video, que obviamente se suscribieran para que se le llegara la notificación de cuando estemos creando los próximos videos, y obviamente denle al me gusta y a la campanita para que te llegue la notificación cuando estemos subiendo el próximo video. Hasta luego y muchas gracias por ver.